¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45 ya en este jueves 21 de enero. Se fue muy rápido este mes de enero, la verdad. Va muy rápido. Y pues bueno, en Guatemala las noticias no se detienen. Tendremos hoy dos temas. Vamos a hablar de las nuevas disposiciones del gobierno de Guatemala en torno a este virulento rebrote de la COVID-19 en el país y las medidas que se han tomado. Y también vamos a hablar de el mercado interno en el país, reactivación económica en pleno año de pandemia, porque la pandemia sigue. Y también saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues un jueves más, ya acercándonos al cierre del primer mes del año. 2021 Muy rápido, ¿no? está caminando aceleradamente y es que aunque no hubo cambio de mando en Guatemala, todo Guatemala estaba atento al cambio de mando en Estados Unidos. Todo el mundo ayer estaba al pendiente de lo que ocurría. Y pues bueno, es digamos eh, empezar de cero, aunque hay cosas que no redujeron a cero, ¿verdad? Hay cosas que siguen ahí, la migración, por ejemplo. De la seguridad transfronteriza, el combate al narcotráfico, es decir, hay una serie de temas bipartidistas que no van a cambiar, no importa quién ocupe la Casa Blanca. Y ayer lo decían muy claramente, Washington no necesariamente es el epicentro de poder en Estados Unidos. Por supuesto. Bueno, y de Washington nos venimos acá a Guatemala, porque el país se enfrenta un virulento rebrote, ya decían las autoridades de salud pública al término de diciembre que temían que los primeros días y las primeras semanas del mes de enero fueran sumamente complicadas en cuanto a rebrotes de COVID-19. Y efectivamente ya la semana pasada la ministra de Salud Pública daba a conocer los niveles y porcentajes en cómo están los hospitales de atención a COVID. Están casi que al tope en su capacidad máxima y poca disponibilidad de camas en cuidados intensivos. Vamos a hablar esta noche con la ministra de Salud, la doctora Amelia Flores, para pues ahondar un poco más en su mensaje del día de ayer en cuanto a las nuevas medidas que ha dispuesto el gobierno de Guatemala para pues contener los contagios. La más sobresaliente y la que ha provocado también un poco de polémica es la apertura de los mercados cantonales a las 6 de la mañana y su cierre a las 2 de la tarde. Buenas noches, doctora Amelia Flores, ministra de Salud Pública, bienvenida. Buenas noches, Cristian y Mario. Es un gusto. Señora ministra, gracias por tomar esta comunicación y es importante iniciar conociendo cuál es el estado de situación de la ocupación de camas COVID a nivel nacional, que puede ser tal vez el indicador más certero de el comportamiento de la pandemia en el país. Sí, muchas gracias. En efecto, como ustedes lo mencionaron, es preocupante en la situación actual, no solamente de los casos positivos reportados diariamente, sino la ocupación de los hospitales, principalmente de los hospitales COVID, llamados COVID porque solamente ven COVID, como el del Parque La Industria, el de Villanueva y algunos otros. Sin embargo, como ustedes bien saben, Guatemala está en rojo a expensas de los municipios que se encuentran en la ciudad capital, y es por eso que los hospitales están abarrotados, ¿verdad? Tenemos más de un 100% en los dos hospitales que mencioné. El Hospital Roosevelt con un 94, 95 y el Hospital San Juan de Dios que ya sobrepasó ese porcentaje, así como algunos del interior del país como Quetzaltenango, Sololá y Chiquimula, que también están en rojo debido a que ya rebasaron su capacidad. Ahora bien, ministra, ¿cuáles, digamos, fueron los elementos a considerar para tomar las decisiones en cuanto a las medidas que usted anunció la noche de ayer? Digamos, ¿por qué ponderar mercados cantonales y no otros espacios? ¿Cuál fue, digamos, el basamento que lo lleva a tomar la decisión que tomaron? Gracias. Mire, creo que tal vez referirnos al tema de los mercados es importante porque es hoy un tema álgido. Definitivamente puede ser que haya tomado sorpresa, sin embargo, yo considero que era algo que se venía hablando, se venía mencionando, que los mercados estaban abarrotados, que lo veíamos a diario en los mercados grandes. Sin embargo, nosotros hemos estado apoyando estos mercados con unidades móviles para la realización de pruebas,
la educación en salud en estos mismos. Sin embargo, estamos revisando este punto, estamos trabajando con ellos, esperamos a partir del día sábado para poderles ayudar en la presentación de sus protocolos y haciendo algunos ajustes que pueden ser necesarios dependiendo del tipo de mercado. Señora ministra, el debate principalmente en redes sociales se centró en la diferenciación que se hace entre mercados y centros comerciales. No obstante, pareciera que hay diferencias en cuanto a inocuidad y a el seguimiento y la capacidad de aplicar las normas de higiene y las normas de distanciamiento social. Sí, mire, no nos apartamos también del tema de los centros comerciales y de los supermercados. Estamos, como le mencioné, haciendo unos ajustes al acuerdo que espero que sea publicado el día de sábado, en el cual estamos haciendo énfasis, y usted bien lo dijo, hay algunos centros comerciales que cumplen, sin embargo, no son la mayoría. Yo he asistido a uno que otro en los que sí el parqueo es uno sí, uno no, la gente que circula es un aforo adecuado. Sin embargo, en la mayoría de centros comerciales grandes, sin distinción de niveles socioeconómicos, es de verdad un abarrotamiento espantoso. Es aquí donde creemos que se deben aplicar más las medidas, pero principalmente estas medidas más que a los mercados, y es como le digo, estamos trabajando ya para poder tener un trabajo conjunto con ellos el día sábado, pero más que esto, los lugares de tipo social en donde se están realizando fiestas, aglomeraciones, y es en donde se consume mucho alcohol, se participa en cenas, todas esas actividades que se están realizando, como aquellas bodas o bautizos o cumpleaños que ahorita no respetaron ningún lineamiento y están llegando en los hoteles, que es una gran irresponsabilidad, sabiendo que estas medidas continuaban, y están promoviendo bodas hasta de más de 500 personas. Es decir, ministra Flores, que se va a flexibilizar el horario de cierre de los mercados y se pudiese también aplicar estos horarios a centros comerciales. Sí, en centros comerciales creo que ahí quedamos con un vacío en relación al horario, y eso es algo que como le mencioné, vamos a hacer esos ajustes, porque hay centros comerciales y tal vez la mayoría en fines de semana que están abiertos hasta las 9 de la noche. Eso lo vamos a cortar, no drásticamente, pero sí de alguna manera, unas cuantas horas, y vamos a trabajar, como le dije, de cerca con los líderes de los mercados para que ellos compartan con nosotros sus necesidades, cómo van a cubrir estos temas, porque es en beneficio de la salud de ellos y de las personas que están llegando a los mercados. ¿Han evaluado, doctora Flores, la posibilidad de incrementar las medidas de control, toda vez que queda totalmente demostrado que sin la intervención del Estado, las sociedades, no solo la guatemalteca, sino las diferentes sociedades en el mundo, no respetan o se relajan las medidas para evitar los contagios? Esto ha quedado demostrado prácticamente en todo el mundo. ¿Esto implicaría la posibilidad de llegar a mecanismos de coerción mayores, doctora Flores? Sí, definitivamente estas normas dictadas el día de ayer van enfocadas a este mecanismo. Nosotros estamos trabajando con grupos multisectoriales en el que participa el Ministerio de Trabajo, las municipalidades, el Ministerio de Gobernación, y van dirigidos principalmente a estos lugares de tipo social que mencioné al principio. Es aquí donde estamos claros que no se están cumpliendo las normas, que es donde más se está contagiando la gente. Los contagios que estamos viendo ahora son en grupos de jóvenes, son los que más se han contagiado en las fiestas de fin de año, es lo que se ve ahora, y definitivamente es aquí a donde estamos aplicando más esta normativa de sanciones. Ahora bien, ministra, digamos cuando esta semana se dio a conocer de que daría a usted pues las nuevas modalidades y normas preventivas para este rebrote virulento que hay en el país, pues había mucha expectativa y todo el mundo se enfocaba a si iban a haber nuevamente
toques de queda o digamos los fines de semana precisamente para evitar que las personas anden en juerga bebiendo y estando irresponsablemente pues en lugares en donde no se respetan los protocolos, pues digamos uno platicaba con las personas y todo el mundo creía, bueno, quizá van a correr el toque, la ley seca de 9 de la noche para 7 de la noche y quizá habrá algún tipo de toque de queda día sábado, qué sé yo. ¿No se contempló esa medida? Mire, esto son procesos que venimos manejando desde el mes de diciembre, desde mediados de diciembre venimos conversando este tema debido al aumento de casos, debido a las predicciones que se daban en base a todo lo que se venía dando a nivel social. Sin embargo, estamos claros que el tema del confinamiento, de los toques de queda, no solucionan en general la problemática. Insistimos en que la educación es básica, que tenemos que seguir hablando del tema de la mascarilla, el distanciamiento, ese es un tema primordial y a veces estamos hablando de la aglomeración en mercados, en centros comerciales, pero tampoco los estamos respetando en los lugares de trabajo. Y es aquí donde también se están dando contagios importantes porque aunque utilicemos la mascarilla todo el día, hay momentos en el día en que nos la quitamos, ¿verdad? Para tomar agua, para comer. Y si estamos en una mesa pequeña, sentados con varias personas, es aquí donde corremos más riesgo. Así que sí se conversaron todas esas medidas. Estas medidas de ahora son unas medidas relativamente moderadas, pero vamos a estar observando en relación a las acciones que vamos a estar tomando. O sea, este es un periodo de mitigación que va a ser bien evaluado para poder determinar si se bajan las medidas o se tornan más fuertes. Señora ministra, estas medidas moderadas se aplican al inicio del año cuando las expectativas de pues retomar las clases en los diferentes niveles educativos del país puede convertirse también en una fuente de contagios masivos. Esto ya ha sido demostrado en países principalmente europeos, en donde la vuelta a los salones generó una serie de contagios masivos. ¿Cuáles son las directrices que el Ministerio de Salud ha compartido con el Ministerio de Educación precisamente para evitar que esto se convierta en un foco de contagio masivo? Sí, mira, en este aspecto hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación en torno a que los colegios y las escuelas se deben basar en su apertura abierta, o sea, en su apertura en base al semáforo que funciona en cada uno de sus municipios. Esto quiere decir que en municipios que están en rojo, y aquí estamos hablando de casi todos los del departamento de Guatemala, Zacatepeques y Quetzaltenango, ellos deberían de estar trabajando con clases virtuales. Y esto debería irse evaluando. Recordemos que el semáforo se da, los colores del semáforo van en torno a cada municipio. Muchas veces hablamos de que los municipios no cambian de un momento a otro, pero eso depende mucho también del número de pruebas que se están realizando en cada lugar. Hoy estamos reforzando esa parte con el objeto de que se cumpla con el número mínimo que se les está dando para poder realizar las pruebas y poder determinar el nivel de riesgo con que se encuentra cada municipio. Ahora bien, ¿qué pasará con el tema? Le pregunto esto porque estamos viendo que la Policía Nacional Civil está haciendo operativos a esta hora en Xela y pues bueno, hay mucha gente bajo efecto de bebidas alcohólicas en determinados lugares. Con el tema de la ley seca, ¿se contempla continuar a las 9 de la noche? Se lo vuelvo a preguntar porque varias personas nos están pidiendo acá que por favor le volvamos a hacer la pregunta, que si han contemplado que la ley seca cambie en su horario o continuarlo a las 9 de la noche. Mire, en esta oportunidad, en este anuncio de estas medidas, se va a continuar a las 9 de la noche con una vigilancia muy estrecha y con el cumplimiento de cada uno de los lugares, tanto restaurantes como bares, el cual va a ser de verdad monitoreado muy de cerca y aplicando las sanciones más severas que podamos poder tener. Sin embargo, esto no se va a quedar así si el tema no se cumple. Vamos a proceder
a bajar el horario si la necesidad se diera. Señora ministra, tuvimos el año pasado, durante pues, las etapas más complejas de la COVID-19 en el país, estados de calamidad con mucho menos infectados diarios que los que estamos teniendo en este momento. ¿Ha habido alguna conversación en el gabinete de gobierno respecto de la posibilidad de solicitar un nuevo estado de calamidad para imponer sanciones más drásticas y evitar llegar al colapso del sistema sanitario público en el país? Sí, en efecto, hemos tenido conversaciones de manera periódica con el señor presidente y también con el gabinete de ministros. Lo tuvimos el día lunes en gabinete. Esto se discutió ampliamente y decidimos volver a apostarle a la responsabilidad de la población. Estamos, como le digo, reforzando las medidas, tanto de prevención como de educación y de comunicación. Vamos a estar haciendo un informe permanente de cómo estamos en los servicios y apelamos también a la conciencia de la gente en cuanto al cansancio del personal hospitalario, médicos, paramédicos que trabajan y se esfuerzan y se arriesgan su vida diariamente dentro de los servicios e irresponsablemente estamos cometiendo acciones fuera de nuestras casas para contaminarnos. Aquí a lo que quiero ir es que en este momento estamos teniendo, como lo dije anteriormente, un número muy alto de casos de gente joven con síntomas leves y algunos asintomáticos, pero que están llevando el virus a sus casas o contagiando a otras personas de similar edad que tienen condiciones de riesgo, y estos son a los que los están llevando a las emergencias. Estamos vigilando eso permanentemente y las medidas no son rígidas, estas pueden cambiar de un momento a otro dependiendo del comportamiento de la epidemia. ¿Hay, digamos, alguna estadística, ministra, en cuanto a saber de los casos activos en el país, de los casos que dan positivo? ¿Qué porcentaje de estos son personas asintomáticas? Sí, mire, se está trabajando en eso, estamos limpiando los datos. Recuerden que los datos que se publican diariamente no son los datos que sucedieron ayer. Hay servicios que no reportan el día a día. Sin embargo, ese trabajo se está realizando, pero sí tenemos un cálculo en el que creemos que más de un 30% de los casos están siendo asintomáticos en base a las pruebas que se hacen, que tampoco es la cantidad de pruebas que desearíamos tener diariamente. Doctora Flores, algo que impactó el año pasado, durante el 2020, fue precisamente la pérdida de vidas de personal sanitario, médicos, enfermeras y personal vinculado al tratamiento de personas que estaban padeciendo la enfermedad. Esta variable, ¿cómo se ha comportado y si hay decesos de personal médico en las últimas semanas? Sí, mire, definitivamente al principio de la epidemia hubo muchísimos contagios, había muchísimo menos medidas insumos de protección personal principalmente y otros equipos para el abordaje a los pacientes. Hoy hay un número menor de médicos de primera línea contagiados, sin embargo, seguimos teniendo casos de decesos de personal médico que no está en primera línea, pero que es personal de alto riesgo que ha estado trabajando y se ha contaminado fuera o dentro o en estas reuniones sociales y lamentablemente han caído en este grupo de personas mayores de 60 años, y con comorbilidades. De igual manera hemos tenido también una lamentable pérdida de una médica recientemente que no llegaba a los 60 años y que falleció por COVID hace muy poco y que estamos lamentando también. Ahora, ministra, otro tema que hubo algunas críticas el día de ayer fue el prohibir la operatividad de las ferias patronales. Digamos, ¿cuál fue la valoración para tomar esta decisión, tomando en cuenta que, digamos, una feria patronal pues es el día del santo o del santorial de la localidad o del patrón de la localidad,
Y digamos, son actividades que duran entre 1 o 2 días, por supuesto con aglomeración de personas, pero no es algo constante como digamos la actividad cotidiana, ir al trabajo, los buses y todo eso. ¿Por qué las ferias patronales? Por la aglomeración, como usted lo mencionó. Y aunque sea un día, aunque sean 2 días, ahí está el mayor riesgo. Recuérdense las fotografías que vimos a fin de año en playas, en centros comerciales, en Sexta Avenida, en mercados más concurridos. El tema eran las aglomeraciones y el virus está ahí, no necesitamos pasar 5 días en un lugar para contagiarnos. Es un momento en el que pasemos sin las medidas de precaución necesarias para que nos contagiemos. El tema son las aglomeraciones y en relación a las ferias cantonales me quiero referir a que en la mayoría de municipios se han cancelado. Mire, se canceló el carnaval de Mazatenango, que creo que, bueno, es de felicitar. El tema del 15 de enero con Esquipulas también se canceló. Son lugares que las mismas municipalidades y las iglesias asumieron que era un gran riesgo. Recordemos que han habido actividades que nos duele no asistir, como la del 12 de diciembre, por ejemplo, y otras importantes, la de la Virgen del Rosario, que tampoco se aperturó. Y ahorita estamos en muchísimo más riesgo que en esos momentos y consideramos que la aglomeración es un tema muy importante y es por eso que estamos llamando a la reflexión a todos aquellos que necesitan o tienen programadas reuniones grandes que por favor eviten ese tipo de reuniones porque es aquí donde vamos a tener los mayores contagios y así como tenemos un lleno importante en nuestros servicios de salud pública, también lo hay a nivel privado. Doctora Flores, en la mayoría de países el tema de la vacuna se está convirtiendo más que en una herramienta para contener el avance de la enfermedad, en un instrumento para evitar los controles como los que se están imponiendo no solo en Guatemala, sino en diferentes países del mundo, debido a que la pandemia continúa en aumento. ¿Cómo se espera que se dé el proceso de vacunación en Guatemala? Y cuáles serán los parámetros prioritarios para aplicar la vacuna, dejando muy en claro a la audiencia que no todos vamos a tener acceso a ella y que no es la manera tampoco de evitar los controles que se impongan para evitar los contagios. Sí, claro, usted lo dijo todo perfecto, muy claro. Afortunadamente, en este momento ya podemos hablar un poco más de la figura que se va a dar durante el plan de vacunación. Como ustedes bien saben, nosotros estamos desde el mes de octubre del año pasado, septiembre-octubre, ya instalados en la plataforma COVAX, en la que como país nos comprometimos al pago de un 15% inicial del total de 6.6 millones de dosis de vacuna. Esto corresponde a 3.3 millones de personas. La buena noticia es que en este momento ya tenemos el ofrecimiento de que en el mes de febrero, la segunda quincena del mes de febrero, podemos tener un primer ingreso de esta vacuna. Esta va dividida de acuerdo a grupos de más alto riesgo. Y aquí lo repito en los momentos que me preguntan, que el grupo prioritario en este momento es el personal médico y paramédico. Y con paramédico me estoy refiriendo a todo aquel personal que está alrededor dentro de una clínica de COVID, que está tomando muestras o que está atendiendo, que está limpiando el área, todo este personal de primera línea que cada uno de los directores de hospitales está seleccionando con nombres, número de identificación personal, en qué área se dedica su trabajo para poder realizar la vacunación de la mejor forma. Esta Este es vacunación, que se va a vacunar. perdón que la interrumpa, ministra, esta vacunación a personal médico será exclusivamente al personal que labora en los hospitales públicos. No, nosotros velamos por la salud, es nuestra responsabilidad es velar por la salud de la población y estamos haciendo un cálculo del personal de salud en general. Esto quiere decir, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles que estamos haciendo esfuerzos para conseguir vacuna, tanto nosotros como el Seguro Social.
que se han incluido dentro de nuestro esfuerzo, porque la mayoría de fabricantes, si no por decirlos todos, le están vendiendo a los gobiernos, no a otros entes. Pero el Seguro Social tiene un número importante de personas a vacunar. Es por eso que vamos juntos en este tema. Pero si en algún momento el Seguro Social no tuviera un ingreso en el mismo momento que nosotros los tenemos de vacuna, nosotros vamos con toda la vacunación a personal de primera línea y también a los hospitales privados que ven COVID. Ahora, ministra, de todas las farmacéuticas que han sacado y que se han aprobado ya en algunos países el registro de las vacunas, ¿cuál es con la que el gobierno de Guatemala está más cercana o es la más próxima, digamos, a que pueda venir? Mire, ahorita la más próxima, porque esto ya fue anunciado por el mecanismo COVAX, es la de Pfizer. La vacuna de Pfizer cuenta con 2 dosis por persona, con un intervalo de 21 días cada dosis. Necesita una ultracongelación de menos 70 grados, para lo cual estamos preparándonos tanto con congeladores que tenemos dentro de nuestros servicios, que son algunos, y otros que estamos obteniendo en calidad de renta o de préstamos. Recuerden que la cantidad de vacunas que ingresan no es la totalidad, o sea, no es un gran número en un solo día, y que son totalmente, el inventario es totalmente móvil. Por esa razón, creemos que podemos ir saliendo con la cantidad de congeladores que tenemos. Sin embargo, nosotros a la que más le estamos apostando es a la AstraZeneca, que es una vacuna muchísimo más manejable. Esta requiere una refrigeración de 2 a 8 grados, que es lo que manejamos en todos los servicios, y es a la que le estamos apostando a tener en los próximos entregas, y a las compras bilaterales que estamos tratando de hacer. Y le digo tratando porque son conversaciones y negociaciones que se van haciendo con cada una de ellas para ver en qué momento hay disponibilidad. Señora ministra, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante que la población también escuche de las autoridades del Ministerio de Salud, específicamente de la ministra, que las disposiciones que se van asumiendo pues, no son solamente para afectar intereses económicos o para pues, evitar que se den las fiestas y las reuniones familiares o las reuniones sociales, sino principalmente para evitar un contagio que ponga en riesgo el sistema de salud nacional. Sí, así es. Precisamente no se trata de perjudicar a nadie, pero sí de que hagamos un sacrificio para tratar de contener el número de casos en el país. Es un sacrificio que podemos hacer, no es un periodo largo, si lo hacemos de la mejor manera, esto puede ayudar enormemente a contener el virus, y es por eso que estamos abogando con la población para que cuiden a sus adultos mayores, para que los jóvenes aguanten las ganas de celebrar un poco más, y respeten estas medidas para que podamos no solamente apoyar a nuestras familias, a los adultos mayores, sino también apoyar a los servicios de salud que lamentablemente no están a la espera de que llegue una gran cantidad de pacientes y no vayan a tener la capacidad de atenderlos. Bueno, pues muchas gracias a la ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, por haber estado con nosotros aclarando estas dudas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, será, digamos, el reto del próximo semestre, diría yo, si no es que nos vamos un poco más, el tema de esta jornada de vacunación, ¿no? Sobre todo porque la más próxima es Pfizer, y Pfizer requiere toda una logística muy específica, muy concreta, para que la vacuna no se eche a perder. Y para que la vacuna llegue a la población de a pie, como decimos coloquialmente en Guatemala, va a ser un par de años o un año por lo menos, porque como lo ha dejado muy en claro la ministra, las vacunas que vienen no son para venderse en las farmacias, sino para atender al personal médico del país. Y estamos hablando solo en el departamento de Guatemala, ni siquiera en la ciudad capital, solo en el departamento de Guatemala,
ya vivimos unos 4,5 millones de personas, ¿no? Y el número de médicos ha ido creciendo, no solamente en lo público, sino que ella también refería a la posibilidad de cubrir a aquellos que desde los hospitales privados también están atendiendo la enfermedad. Por supuesto. Bueno, un reto mayúsculo para las autoridades. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar acerca de economía.